digamos, la representación de las funciones de corriente alterna, a ver si más o menos la tienen. En lugar de representarla, ¿sí? La parte más difícil es representar la onda por el radio vector. El radio vector que describe el círculo trigonométrico, en la proyección me permite obtener cuando esto gira, bueno, a la velocidad angular omega, la proyección me va dando la sinusoide, ¿sí? Acá estará el valor máximo cuando el fasor esté acá. Cuando esté acá, la proyección y ya, y están todos esperando, ¿eh? En ese otro instante estaremos acá. En este otro instante estaremos ahí. Y en este instante estamos acá. ¿Está? Entonces, bueno, en otro instante vamos a estar acá, de este otro lado. ¿Sí? Y así describimos la función, en este caso, que puede ser, pónganse una corriente y máximo por el seno de omega t. Puede ser una corriente, puede ser una tensión, puede ser una potencia, en función del seno. Este valor que tenemos acá corresponde al I máximo. Y este fasor es el I máximo. ¿Está bien? El ángulo que barre acá, omega, la velocidad angular omega, es alfa sobre t. Entonces ese alfa es omega t, que es este que tiene nosotros. ¿Está bien? Sería la pulsación multiplicada por el tiempo. Si lo ubico, Dale. ya le dije lo que he dicho, si aparece que traigan al aula 15, pero voy a volver a... Dale. Gracias. Entonces, ese sería el método, digamos, temporal, ¿sí? Para ir obteniendo los distintos valores de la corriente en función del tiempo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es si yo, por ejemplo, tengo que aplicar la ley de Kirchhoff. Ustedes lo tienen ahí en el apunte. Tienen una corriente I1, no sé si es entrante o saliente, a un nodo. Una corriente I2, una corriente I3. Entonces la I1 es igual a la I2 más la I3. Si nosotros trabajamos en el dominio del tiempo, sumar esas dos corrientes sería sumar dos ondas en el dominio del tiempo, instante a instante, lo cual lo hace un poco complicado, lo hace lento el trabajo. Entonces, para eso usamos el método vectorial. Es decir, en lugar de usar el dominio del tiempo, usamos los vectores cuya proyección me dan lugar a la onda temporal. ¿Está bien? Entonces, por eso allí ustedes, yo voy a tratar de hacerlo en una onda
I1, I2, perdón, y otra por acá, I3. Entonces, la que es I1, I2 describe, supónganse, con esa amplitud, esa onda senoidal. Y la I3 va a arrancar de acá, supongamos que sea esta. Esta va a ser la proyección del valor máximo. Esta será, por ejemplo, la I3. Y esta es la I2. ¿Sí? Esas dos las tenemos que... Esto están girando, ¿sí? A la velocidad angular omega. Si yo las sumo vectorialmente, en ese instante, la resultante va a estar acá. ¿Está bien? Entonces ahora, si nosotros tenemos que proyectar, bueno, vamos a tener una onda, vamos a hacer, sumo acá, a ver, si sumo acá, me va a dar por acá. Una onda así, ¿no? Acá va a coincidir con este. Acá, supónganse, en este instante tendré que restar. Me va a dar por acá abajo. Acá va a coincidir con este. Y así sucesivamente, ¿ven? Esa será la I total, que es esta. ¿Lo ven? Sumarlo en este dominio es más complicado que hacerlo en forma vectorial. Por eso adoptamos para este tipo de funciones de corriente alterna trabajar en el dominio vectorial. En el campo vectorial, a ver cuál es la que sigue, la 21. En el campo vectorial lo que conviene es trabajar con números complejos, ¿sí? Y ahí ustedes tienen, para recordar, ¿cierto?, tres dominios, tres formas de representar esos vectores. La forma cartesiana, ¿sí?, en donde esa corriente, la corriente total I, es igual a I1 más J I2. ¿Sí? En forma cartesiana. Después tienen la forma trigonométrica. Forma trigonométrica. Ya después les voy a mostrar una fórmula que sale todo. La I es igual a I máximo por coseno de tita o de omega t le ha puesto tita más j seno de tita. ¿Sí? Esa sería la forma trigonométrica. Y después tienen la forma exponencial. En la forma exponencial, I es igual al I máximo por E a la J tita. ¿Ah? Si ustedes se acuerdan, el E a la J tita es coseno de tita más J seno de tita. O sea que estas dos formas son equivalentes en el fondo. Pero la forma exponencial ya después se usa mucho en electrónica, porque la pulsación, el tita, es omega por t. Y este es un operador que ayuda a representar o sumar mucho más fácil, porque suma de potencia de igual base, o producto de potencia de igual base, sumamos los exponentes, entonces con los desfasajes. Por ejemplo, acá ha aparecido un parámetro que es el desfasaje entre esa onda y la corriente total.
que se va a marcar acá. Ese va a ser el ángulo phi, que es el desfasaje. ¿Está bien? Entonces, las ondas no siempre están en fase. A veces se desfasan. ¿Y por qué se desfasan? Ya lo vamos a ver ahora. Se desfasan dependiendo de la carga que atraviesan. Hay algunas cargas que producen desfasajes entre la corriente y la tensión. Ese desfasaje entre la corriente y la tensión puede hacer que una variable, un parámetro, aparezca antes que el otro. Ya vamos a ver que eso pasa en la bobina. Y por último existe la forma polar. La forma polar. La forma polar es I igual a I máximo y el ángulo θ. Esa forma se representa así. Es la que más vamos a usar. Nosotros en electrotecnia usamos esta y esta otra. La trigonométrica, la cartesiana y la polar. La trigonométrica alguna vez la usaremos y la exponencial directamente la usamos muy poco o nunca. La usan mucho más en electrónica. Estas dos formas, la cartesiana y la polar, se pueden trabajar con la calculadora. En las Casio, ustedes tienen la conversión de polar a rectangular o de rectangular a polar. Eso para los problemas, porque en los problemas nosotros vamos a necesitar, cuando trabajemos con corriente alterna, llevar los valores de una expresión a la otra, dependiendo de qué es lo que haya que hacer. Si nosotros tenemos que sumar, como en este caso sumar dos corrientes, nos conviene trabajar con la forma cartesiana. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Si tenemos que multiplicar o dividir, por ejemplo, para calcular una impedancia Z, nos conviene usar la forma polar, porque lo único que tenemos que hacer es dividir los módulos y restar o sumar los argumentos. Entonces es mucho más fácil que sumar que dividir o multiplicar con la forma cartesiana. Esas son las dos premisas que a nosotros nos interesan, ¿sí? Todo lo demás que está en el Power es para mostrar un poco cómo se trabaja. Y después, si no quieren trabajar, porque veo que se resisten a la tecnología, si no quieren recurrir a la calculadora, usan las ecuaciones de conversión. Tita, ¿a qué es igual? Y tita es igual al arco tangente, ¿sí?, de la parte imaginaria, supongamos I2 sobre I1, ¿sí? Y el módulo I es igual a la raíz cuadrada de I1 al cuadrado más I2 al cuadrado. ¿Está bien? No, sí van a tener que usar calculadora, no tengo que calcular con tangente con la cabeza. Sí, bueno, pero qué sé yo, por las dudas. Bueno, ahí lo tiene. No sé qué le pasa, que no quiere ver. Luego también, si quieren aplicar la trigonometría, si este es el vector I y este es el ángulo θ, seno de θ es I1 en este caso sobre I. Y coseno de θ, creo que era así, es I2 sobre I. Fíjense en el gráfico. I2. Sí, está bien. Bueno. I2 y seno de θ. Ha usado al revés. Este I2 y este I2. ¿Sí? Pero eso depende, por ejemplo, acá, la proyección. Esta proyección es I2 y esta proyección es I1. ¿Sí? Entonces, de ahí usamos las dos
equivalencias para pasar del polar a rectangular o del rectangular a polar. Si no quieren usar la calculadora, ¿está bien? Es más fácil usar la calculadora, me parece, ¿no? Pero bueno, esto también, yo sé que ustedes están lejos del... A lo mejor de estas cosas ya se olvidan. Por eso no está de más hacer un repasito. Pero siempre va a ser más fácil la calculadora. En el método simbólico, el versor J, este que está acá, tiene un significado. Y el significado es que, además de, nosotros lo conocemos como el número imaginario, ¿cierto? Que es igual a la raíz cuadrada de menos 1. El J es la raíz cuadrada de menos 1. Pero, en el método simbólico, es un versor. Y ese versor, cuando es más J, indica un giro del vector de más 90 grados, cuando es en sentido antihorario. Y cuando es menos J, un giro horario y significa menos 90 grados. ¿Sí? Eso lo tienen en el apunte. Es decir, que cuando una cantidad la afectamos por el más J, significa que se adelanta 90 grados. ¿Sí? Se adelanta 90 grados significa que se mueve en el sentido antihorario. Y si a la cantidad o parámetro lo afectamos por el menos J, significa que ese vector giró 90 grados y en sentido horario. ¿Está entendido eso? Repito, si a un vector yo lo afecto del versor más J, significa que ese... No. Bueno, vamos a tener que hacer una denuncia policial. Estamos testigos. Y bueno, ¿están testigos ustedes? Desaparecido. Bueno, va a tener problemas. Porque siempre tienen que dejar un referente para que... Papá, muy bien. ¿no?